Se dice que madurar es un proceso que nos obliga a tomar posición, a definirnos con todas sus consecuencias, en la familia, en el trabajo, en la política. Y hace 2000 años, Jesús también tuvo que hacerlo, en medio de un pueblo dividido y una nación en crisis. Hola, hola a todos, bienvenidos a Árbol de Luz, a un nuevo capítulo de esta serie de videos en los que estamos revisando los años perdidos de Jesús. En, esta, en estos episodios vamos a revisar eh, la adolescencia y la juventud, los primeros años de juventud, un periodo que abarca entre los 16 hasta los 20 años aproximadamente. Continuamos el relato con una imagen ya de un Jesús que ya es jefe de hogar, ya es sostén de su familia, y continúa con lo que nos quedamos anteriormente, que es esta muerte repentina que tuvo José, que obligó a Jesús a hacerse cargo de su familia. Y lo que se nos dice en este documento es que este periodo de los 15 a los 20 años fue una de las pruebas más duras que tuvo él y de las que podría tener cualquier joven o cualquier adolescente digamos, en todos los mundos o en la historia. Ya que aparte digamos, de sus temas inmediatos, que es sacar a flote a la familia, siempre viene acompañado con este tema espiritual. Estamos con un Jesús que cada vez tiene más conciencia de su preexistencia y se va notando más este matiz humano, divino en su personalidad. Por lo que este periodo es muy importante para definir la personalidad de Jesús y para entender también cómo van a ser sus actos en el futuro. Tenemos a una familia que ya perdió prácticamente todos los ahorros o las inversiones que había dejado José, a Jesús como el principal sustento, era, digamos, el único que estaba trabajando en ese momento, y con una familia que estaba con muchas deudas aún por cubrir y con muchos niños aún que debían desarrollarse. En esta parte del libro se hace hincapié en, digamos, en la parte como psicológica, podríamos decir, y también física. Se dice que ya a los 16 años él ya había encontrado ya plena madurez física y también intelectual. Si acá hacemos una especie de paralelismo con el libro Caballo de Troya, que también es uno de los insumos que utilizo para revisar el libro Urantia, en ese libro se dice que Jesús tenía una altura aproximada de 1,80 m. Usando eso, más lo que la descripción del libro Urantia, se dice de que era muy viril, que era serio, que era reservado, pero también compasivo, que tenía sonrisa encantadora, voz fuerte y enérgica, y que esto reflejaba esta estirpe como humano divina. Su intelecto ya, ya había alcanzado su pleno desarrollo, pero aún había mucha experiencia que pudiese terminar por conformar su personalidad. Pero si se podría como englobar todo esto, podríamos decir que era un joven serio, atractivo, eh, y que generaba mucho respeto y mucha autoridad solamente con su presencia. Se menciona también en este documento que Jesús tenía hartos encargos de trabajo, por lo que nunca estaba ocioso y pasaba gran parte del día en su banco de trabajo. En este momento, Santiago, que es su hermano, ya tenía unos 12 años aproximadamente, por lo que ya también le podía ayudar en ciertas cosas. Así que, por lo menos en lo que respecta a temas laborales, por lo menos no escaseaba el trabajo, sino que todo lo contrario.
Ya en ese momento Jesús ya había decidido que él no sería el Mesías que esperaba su pueblo. Eso lo conversamos en el capítulo anterior. Pero debido a la situación con su madre, era un tema que él prefería evitar, eh, ya que aquí tenía uno de los conflictos que tenía con su madre, por lo menos en esta etapa, es de que María le había conversado a todos sus hermanos de que Jesús era un hijo de promesa y que era el libertador esperado por su pueblo. Todos los niños tenían eso en su cabeza y asumían como tal, pero al mismo tiempo se desilusionaban cuando el mismo Jesús negaba esto. Él, cada vez que le preguntaban, él les dejaba claro que él no era el Mesías esperado por su pueblo, que no era el libertador, no era este concepto de libertador político que María lo tenía tan arraigado. Recordemos que ella era de esta posición más helenística, esta versión helenística del Mesías, que estaba más alejado de este concepto que Jesús ya había definido para con su misión. Pero independiente de esto, María sufría al verlo trabajar tanto, ya que digamos, en su interior, ella, digamos, le daba esta tristeza de que su hijo podría haber estado estudiando en Jerusalén, y debido a esta desgracia que pasó con José, ahora Jesús tenía que estar atado a su banco de trabajo, eh, dedicado, digamos, a un trabajo físico, cuando su destino era este de Mesías. Así que si bien en muchos aspectos no lo comprendía a Jesús, de todas maneras lo amaba y admiraba este hecho de haber asumido esta responsabilidad que no necesariamente pudo haberlo hecho. Y por su parte Jesús ya había tomado una decisión respecto a su misión. Él no iba a iniciar su vida pública hasta ver a sus hermanos ya crecidos y casados, o por lo menos que se pudieran hacer cargo de la, digamos, de la responsabilidad que hasta ese momento él llevaba. Otro tema que se toca en este documento tiene que ver con la educación. Como expliqué anteriormente, Jesús estaba gran parte del día en su taller de carpintería, trabajando, por lo que el asunto de la educación de sus hermanos menores, eh, bueno, los hombres iban a la escuela. De hecho, ese año entró Simón a la escuela. Pero la educación de las niñas, que no era obligación, se le había delegado la responsabilidad a su hermano Santiago, eh, ya que, bueno, como eran en ese entonces y como la gran mayoría de las sociedades, las mujeres estaban relegadas a un rol muy secundario, eh, y la educación que recibía era básicamente para economía del hogar, no más que eso. Pero Jesús tenía otra forma de pensar, en la que él le preocupaba mucho que sus hermanas estudiaran y que estudiaran lo mismo que los hombres. Así que de alguna manera hizo como unas clases privadas, se podría decir, también con cierta ayuda del Chazán de Nazaret, para que sus hermanas también pudiesen recibir educación. Por lo que en ese sentido, Jesús también era muy progresista respecto a la educación y a la igualdad entre hombres y mujeres. Y a medida que vayamos estudiando, que vayamos, como hemos ido ahora, paso a paso, nos vamos a encontrar con ideas bastante revolucionarias de Jesús, también respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Y llegamos al conflicto de este capítulo, que tiene que ver con la llegada de un grupo de jóvenes de Jerusalén en el contexto de una agitación y rebelión por el pago de impuestos a Roma.
lo que provocó el nacimiento de un grupo nacionalista que promovía la lucha armada y la recuperación de su país. Este es el incipiente partido celote. Los celotes básicamente promovían no esperar al Mesías, sino que actuar políticamente y recuperar su país. Eso es básicamente los celotes. Podríamos contar algunos celotes conocidos, como fue, por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, que era Simón, eh, pero para diferenciarlo de Simón Pedro, este era conocido como Simón Celote, ¿ya? También uno de los hermanos, con los años después, también se une al partido Celote, que es Judá. Y el otro personaje que es más famoso, pero no está confirmado en su totalidad, es Barrabás, que todos recordamos que él era una de las personas que iba a morir en vez de Jesús al momento en que fue crucificado. Así que si bien no se dice explícitamente que Barrabás era celote, sí se menciona en la Biblia de que era como un instigador o un revolucionario que se le culpaban de algunas causas como de insubordinación. Y la llegada de este grupo a la ciudad, la verdad que dejó muchas consecuencias. Fue algo muy revolucionario y que aparentemente muchos esperaban en esta ciudad. Este grupo de celotes se juntaron con Jesús, le explicaron lo que era su proyecto político, y Jesús los escuchó, les hizo muchas preguntas, pero al momento en el que tenía que decidirse o tomar una posición, en este momento que era tan importante no solamente para la ciudad, sino que para el país completo. Esta es una revolución que partió en Jerusalén y que se fue expandiendo de ciudad en ciudad, por lo que contar con el apoyo de Jesús, que era el líder natural que tenía Nazaret, era muy importante para este grupo. Pero bueno, Jesús decidió no incorporarse y no dio mayores explicaciones. Eh, y esto influyó a muchos de sus amigos. Fue tan fuerte, eh, fue tan impactante la llegada de este grupo que terminó poniendo en tela de juicio a muchos personajes de la ciudad. Sin ir más lejos, uno de los tíos de Jesús, hermano de María, se transformó en dirigente de estos grupos celotes, eh, y que debido a este rechazo de Jesús de no unirse al movimiento, terminaron separándose, teniendo que en algún momento tuvieron una relación cercana, se, se alejaron. Llegó a tanto esta situación que incluso María lo acusó al propio Jesús de que si no se unía al grupo era un acto de insubordinación. Y aquí Jesús le responde de forma muy amable y con mucho amor, le dice: Madre, ¿no te da vergüenza? Esa es una frase, la verdad, muy, muy fuerte eh, respecto a como esta efervescencia que producía este grupo, en el que María, me imagino que esperaba que Jesús tomara las riendas de Nazaret y que surgiera este líder que ella esperaba de todo corazón, que fuera este Mesías, este libertador político. Eh, pero Jesús, la verdad que le produjo todo lo contrario. De hecho, esto de decirle que si no le daba vergüenza de estar acusándolo de insubordinación. Después de muchas presiones, Jesús explica el por qué no se puede unir a este grupo de celotes, que es principalmente por sus obligaciones familiares.
ya que él no puede, digamos, iniciar una carrera política o una carrera de cualquier tipo, considerando que aún tenía hermanos muy pequeños que tenían que ser criados, que debían desarrollarse en todo aspecto, eh, y que abandonarlo de alguna manera era algo que él no podría permitirse a sí mismo. Y como el Nazaret, el pueblo de Nazaret, Jesús hasta ese momento era alguien tan querido y que sabían que era una persona noble, de buen corazón, era una excusa que ellos podían aceptar, ya que veían que Jesús era el padre de sus hermanos y que mucho se esforzaba por sacarlos adelante. Pero este grupo no se iba a rendir, porque era gran parte de la ciudad también que se identificaba mucho con este movimiento nacionalista, que era transversal, que incluía a personas de distintos estratos sociales o con distintos ingresos. Así que al escuchar de que el argumento principal de Jesús era el sostener a su familia, había un judío rico prestamista que se llamaba Isaac, y él, a favor de la causa, se comprometió a mantener a la familia de Jesús, o sea, mantenerla económicamente para que Jesús pudiese tomar el liderazgo del movimiento nacionalista de Nazaret, unirse a los celotes. Adicionalmente estaba su madre, su hermano Santiago y su tío, que lo instaban a que se uniera al partido, que lo presionaban, por supuesto. Del grupo de jóvenes de Nazaret, del que había muchos amigos, una buena parte ya se había afiliado a este grupo, y la otra parte estaba esperando que Jesús cambiara de opinión para afiliarse. Así de importante fue este movimiento político, que incluso se dividieron, digamos, todo el pueblo, no solo los jóvenes, sino que todas las personas de forma transversal fueron tomando posición, y la gran mayoría tomó parte de este grupo nacionalista. Y en este contexto de tanta efervescencia pública de su entorno y de su familia incluso, Jesús acudió a quien era aparentemente el único consejero sensato que quedaba en la ciudad, que era el Chazán, que era este antiguo profesor o maestro de la sinagoga de Nazaret, que era una persona en quien Jesús podía confiar. Antes de esto, a Jesús le bastaba solamente con decir la verdad de de lo que a él le pudiesen preguntar o cuestionar. Como este ya era un problema que se había complejizado tanto, Jesús tuvo que preparar una estrategia eh, al pueblo para poder explicar su verdadero argumento para negarse a esta proposición de los celotes. En ese momento, Jesús contaba con una familia perturbada, con amigos divididos y con un pueblo agitado. Por un lado estaba su fidelidad religiosa y por otro lado la lealtad nacional. Así que, adicionalmente, él no podía revelar eh, que él era más que un hombre. En ese momento todavía no podía revelar su misión divina o esta misión espiritual, porque tampoco la tenía 100% desarrollada, ni siquiera planificada. Era cierto de que él no podía tomar ningún tipo de responsabilidad porque estaba preocupado de su familia. Eso era una realidad. Pero estaba esta dificultad de poder explicárselo al pueblo, que tenía tantas expectativas sobre él. Por lo que la posición de Jesús
fue la siguiente. Su deber primordial, su deber principal es con su familia, ya que mantener una familia es más que dinero. Y acá dice una frase que quedará para el bronce. El dinero no puede amar. La lealtad que él tiene hacia su padre José no le permitía abandonar a su familia. Sus hermanos tenían derecho a contar con un padre. Por lo tanto, no podía él aceptar esta proposición de este judío rico que mencioné anteriormente. Y este argumento, algunos a regañadientes, por lo menos algo de sentido le hizo al pueblo y lo entendieron, lo aceptaron. Efectivamente ellos veían que él era un buen padre de sus hermanos, eh, por lo que este concepto de que el dinero no puede amar era algo que ellos lograban entender. Y terminada la exposición de Jesús, de estos argumentos que entregó, eh, apareció su hermano Santiago, quien estaba ahí coludido con el Chazán para dar una última declaración, para de alguna manera apoyar a su hermano. Y lo que Santiago básicamente dijo eh, fue que el pueblo le tuviera paciencia a Jesús, que le tuviera paciencia ya que efectivamente ellos dependían de él, y de que si el pueblo era paciente, en un par de años más podían contar con 5 miembros leales del partido, ya que él y sus hermanos podrían estar dispuestos a ingresar a esta causa nacional. Así que eso también algo aplacó, digamos, toda esta efervescencia o todo este malestar que había en el pueblo, gracias a este discurso del pequeño Santiago. Pero no todo el pueblo de Nazaret fue clemente con Jesús. Por lo menos la mitad no olvidó esto, que lo consideraron un acto como de desagravio o de un acto antipatriota el no haber abrazado esta causa nacional. Eh, por lo menos para la mitad de Nazaret, Jesús ya no era este hijo ilustre, a quien los demás tenían que usar como ejemplo. Así que Jesús quedó más bien derrotado. El haber tomado posición, el haberse definido, tuvo sus consecuencias, que no fueron muy agradables y que la verdad es que fueron bastante ingratos, muy, muy injustos con él, con este joven que había privilegiado a su familia y también a su misión espiritual posterior. Y de hecho, esta situación fue tan importante en la juventud de Jesús que es el motivo por el cual después Jesús se va a vivir a otra ciudad, que es Capernaum, ya que en Nazaret ya no es el lugar en el que él podría iniciar su vida pública. Y bueno, ya pasó un poco el tiempo, Jesús ya tiene 18 años y se terminó por vender la última propiedad que les había dejado José. Y con esta venta se invirtió en herramientas para Santiago y también invirtieron en el taller de caravanas que en algún momento ellos fueron propietarios. Este taller que había armado José en el centro de la ciudad y que servía para atender a estas caravanas. Santiago ya tiene 13 años y se prepara para ir a Jerusalén a celebrar esta consagración a, a la Pascua. Así que inicia este viaje con Jesús. Lo hacen ahora no por el viaje por la ruta del río Jordán, sino que lo hacen a través de Samaria, que era esta ruta que siempre evitaban los judíos, pero como en este caso ahora estaban viajando solamente los dos, Jesús no tenía ningún tipo de prejuicio o problema
de cruzarse con los samaritanos. Este fue un periodo bastante lindo que tuvieron los dos de compartir como hermanos, un poco liberados de este trabajo diario que tenían en el taller de carpintería. Acá en el libro se dice que Santiago tenía fuertes sentimientos religiosos y no coincidía plenamente con esta visión de María de ver siempre a su hermano como este libertador político. Más bien lo que él quería era crecer y poder liberar a su hermano, de que él hiciera su misión, que él presentía que era algo más que eso. Y durante el viaje Jesús preparó a su hermano eh, para que evitara sufrir el trauma que fue para él estar en Jerusalén, en esta ceremonia de consagración. Ustedes pueden recordar lo complejo que fue esto, tan traumático, que pueden revisar acá. Quienes no lo han visto, vamos a dejar acá la descripción para que lo revisen. Pero Santiago no era una persona tan sensible como era Jesús. Así que salvo ciertos ritos religiosos de los sacerdotes, él pasó una buena, su estadía fue buena. También se dice que visitaron a los amigos de Jesús, que es Lázaro y sus hermanas, a pasar la Pascua y esta cena pascual. Y también se dice que tuvieron largas conversaciones, estas largas sobremesas, en las que podían ahí conversar muchos temas. Lázaro en ese momento también era cabeza de su familia, ya que su padre había muerto hace algunos años. Así que en todo lo que tenía que ver con ceremonia, Jesús era bien recibido como para liderar esta cena. También se dice que se hizo costumbre después de Jesús de las fiestas de Pascua siempre pasarlas en casa de Lázaro. Al otro día eh, fueron juntos al templo de Jerusalén. Santiago quería que lo acompañara al templo, pero con una doble intención. Todavía estaba en su cabeza la historia que le había contado su madre a este evento de estos debates que tuvo Jesús con 12 años cuando debatió con los escribas, con los doctores de la ley, y que era eh, como un mito muy importante en la familia, eh, el recordar de lo que había hecho Jesús siendo solo un niño. Así que Santiago, con esta doble intención, le pidió a Jesús que lo acompañara al templo, pero para su desilusión, Jesús se mantuvo sereno, se mantuvo en silencio y no participó de los debates. En ese momento todo le parecía pueril e insignificante. Aún no ha llegado mi momento, aún no ha llegado mi hora, le decía a Santiago, quien, bueno, fue un momento muy desilusionante, la verdad. Y ya pasado el tiempo de este evento en que compartieron juntos Santiago y Jesús en Jerusalén, ocurre un evento muy terrible, muy lamentable, que es la muerte de un niño, que debe ser las cosas más tristes y terribles que pueden pasar en una familia, ya que uno de los hermanos menores de Jesús, que es Amós, quien tenía aproximadamente 4 años, murió. Murió después de estar toda una semana con fiebre, lo que fue un golpe muy terrible para la familia que miraban con algo de esperanza de que se pudiesen recuperar de esta muerte de José que había sido hace muy poco tiempo y que les estaba costando tanto salir adelante y que ocurre este evento que, como digo, es lo más terrible que le puede pasar a una familia. Durante los últimos 4 años, la familia de Nazaret
había tenido que estrecharse económicamente, su nivel de vida había bajado de forma imparable. Y este fin de año, con con esta muerte repentina de este niño, la lucha financiera se puso cada vez peor. Santiago aún no lograba generar un ingreso de lo que podría ser un hombre adulto, más estos gastos del entierro. La verdad que a la familia cada vez la tenía más apretada. Pero no debió pasar mucho tiempo para que la vida le diera la razón a Jesús. El dinero no puede amar. Y esto comprueba a su punto el por qué rechazó al movimiento político, ya que su lugar es este, estar con su familia, darle consuelo a su madre, darle consuelo a sus hermanos de algo tan trágico y terrible como lo que pasó con este niño. Jesús fue el único sostén y consuelo de María, quien lo reconoció como el total y digno jefe de esta familia. Y aquí leeré textual. Jesús solo repetía a su triste y angustiada madre: Madre mía, la tristeza no nos lleva a ninguna parte. Todos hacemos lo que podemos, y una sonrisa materna podría inspirarnos a hacer aún más. Día a día nos vemos fortalecidos en nuestra tarea por la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Y con esto llegamos ya al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, agradezco su like, agradezco cualquier comentario, cualquier pregunta para que conversemos. También agradecemos que se suscriba y que comparta. Espero verlos en un próximo capítulo para que sigamos viendo esta historia que hasta el momento es tan interesante y también emotiva con este cierre de capítulo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.